¿Alguna vez has experimentado la sensación de ser profundamente herido por alguien, pero luego esa misma persona continúa viviendo una vida tranquila, incluso alegre, como si nada hubiera sucedido? No estoy hablando de pequeños malentendidos en la vida cotidiana, ni de discusiones pasajeras que pronto se olvidan, sino de heridas muy reales, muy profundas, heridas que nadie puede ver a simple vista, pero que te hacen dar vueltas cada noche y no te dejan dormir en paz. Puede ser una traición de alguien en quien confiabas plenamente, una mentira que se difundió y dañó tu reputación, o una situación en la que fuiste tratado injustamente hasta el punto de sentir que todo el mundo te daba la espalda. Y lo que más duele no es solo lo que ocurrió, sino verlos después, sonriendo, hablando, viviendo como si nunca hubieran hecho nada malo. Creo que en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay un rostro que aparece en tu mente. No necesitas decir su nombre ni explicárselo a nadie, porque en tu interior sabes exactamente quién es. La persona que una vez entró en tu vida con confianza, pero que luego fue quien más profundamente te hirió. Hay heridas que no solo te hacen daño en el momento, sino que te cambian por dentro, te vuelven más cauteloso, más silencioso y a veces más cansado de la vida, porque ya no ves las cosas con la misma simplicidad de antes, sino que siempre hay una parte de ti que está alerta, preguntándose si esto volverá a ocurrir. Y entonces, en medio de todas esas emociones, empieza a surgir una pregunta en tu mente, una pregunta que quizá nunca te has atrevido a decir en voz alta, pero que sigue ahí, repitiéndose una y otra vez, sin que puedas ignorarla. Dios mío, ¿estás viendo esto? Porque si Dios es justo, si Él ve todas las cosas, si Él conoce el corazón de las personas, entonces ¿por qué el que actúa mal vive en paz, mientras el que intenta vivir correctamente sufre? ¿Y por qué hay momentos en los que sientes que el silencio de Dios duele más que la injusticia que estás viviendo? Puede que nunca hayas actuado para vengarte, que nunca hayas hecho nada incorrecto para responder a lo que otros te hicieron, pero si eres honesto contigo mismo, ha habido momentos en los que por tu mente pasó el pensamiento de decirlo todo, de reaccionar, de demostrar que no eres el equivocado, porque en cada uno de nosotros hay una parte que no puede aceptar la injusticia, y eso no está mal, es algo muy natural. Pero lo que te agota no es solo el dolor, sino la sensación de que todo sigue como si nada hubiera pasado, que no hay consecuencias, ni corrección, ni siquiera una disculpa. Sigues viviendo tu vida, intentas sonreír, intentas parecer fuerte ante los demás, pero dentro de ti aún hay una conversación sin terminar, aún recuerda lo que pasó, aún te preguntas por qué ocurrió así, y sigues buscando una respuesta que quizá nunca llegue. Hay noches en las que te acuestas, cuando todo a tu alrededor se vuelve silencioso, cuando ya no hay el ruido del día, y es entonces cuando esos recuerdos regresan, las palabras, las acciones, los momentos que desearías poder cambiar, todo aparece con tanta claridad que sientes como si lo estuvieras viviendo de nuevo. Lo más difícil de todo esto no es que no puedas olvidar, sino que no puedes reparar, no puedes retroceder en el tiempo, no puedes hacer que la otra persona reconozca su error, ni obligarla a entender el dolor que te causó, por lo que tienes que vivir con una historia inconclusa, con una herida que no ha sanado. Mientras tanto, la otra persona sigue con su vida, sonríe, publica fotos, avanza, y a veces tú ves eso y sientes como si estuvieras atrapado en un lugar que ellos ya abandonaron hace mucho. Quiero que entiendas que lo que estás sintiendo no es debilidad, no es ser demasiado sensible, ni estás exagerando el problema. Simplemente has sido herido y eso es real, muy real. El mundo puede decirte que debes olvidar, que debes superar, que debes ser más fuerte, pero tu corazón te dice que necesitas ser comprendido, sanado y que necesitas algo más que simplemente seguir viviendo. Imagina una persona que está cavando un hoyo, no lo hace con prisa, sino con paciencia, poco a poco, con un propósito claro. Está preparando una trampa y en su mente esa trampa es para otro, para ti, pero lo que no se da cuenta es que mientras cava ese hoyo, también está creando el lugar donde él mismo caerá, porque hay cosas en la vida que las personas no pueden controlar, por más cuidadosamente que planifiquen, por más que crean que lo tienen todo bajo control. Puede que no veas todo,
Puede que no sepas qué está ocurriendo detrás de lo que ves, pero hay algo que debes recordar. Dios no está limitado como tú. Él ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes y no pasa por alto ningún detalle. Puede que estés viendo tu historia solo en un momento, en un fragmento corto, y pienses que eso es todo. Pero Dios ve toda la historia, de principio a fin. Y entre lo que estás viendo ahora y lo que sucederá después hay una distancia, y esa distancia se llena con fe. Sé que confiar cuando estás herido no es fácil. Confiar cuando no tienes respuestas no es natural. Y confiar cuando todo parece estar en tu contra es aún más difícil. Pero si todavía estás aquí, si todavía estás escuchando, significa que aún hay una parte de ti que no se ha rendido. Puede que sea solo un pequeño rayo de esperanza, pero sigue ahí. Y es precisamente esa esperanza la que te sostendrá. No para que te vengues, no para que demuestres nada, sino para que entiendas que existe un tipo de justicia que no depende de ti. No necesitas resolver todo por tu cuenta. No necesitas convertirte en juez, ni cargar con el peso de hacer que todo sea justo. Porque hay alguien que lo ha visto todo y sabe cómo completar la historia de la manera más correcta. Puede que eso no suceda de inmediato, puede que no lo veas en el momento que deseas, pero eso no significa que no sucederá. Porque la justicia de Dios no proviene de la prisa, sino de la precisión. Mientras esperas, mientras aún llevas preguntas sin respuesta, tienes una elección. Puedes seguir aferrándote a ese dolor o puedes ponerlo en el lugar al que pertenece. No en tus manos, sino en las manos de Dios. Porque cuando intentas hacer justicia por ti mismo, estás tratando de controlar cosas que no tienes suficiente información para comprender. Y eso solo suele hacerte sufrir más. Pero cuando lo sueltas, no estás aceptando lo incorrecto, sino que estás rechazando que lo incorrecto siga controlándote. Hoy, en esta primera parte, no te pido que olvides todo, ni que te sientas bien de inmediato, pero quiero que recuerdes algo muy importante. Tu historia no termina en el punto donde fuiste herido. Eso es solo una parte del camino, una parte dolorosa, una parte injusta, pero no es el final. Porque aquel que vio todo desde el principio también es quien escribirá el final, y ese final no depende de lo que otros te hayan hecho, sino de su justicia. Y puede que hoy no veas ningún cambio, puede que todo siga igual, pero hay cosas que están ocurriendo que aún no ves, hay cosas que se están organizando y hay resultados que se están formando poco a poco, no por ti, sino por Dios. No necesitas empujar, no necesitas forzar, no necesitas hacer nada para demostrar, porque llegará un momento en que la verdad saldrá a la luz por sí sola y la trampa que otros prepararon ya no será una herramienta contra ti, sino el lugar donde ellos enfrenten sus propias acciones. Así que, incluso si aún no entiendes, incluso si todavía te duele, mantén una cosa en tu corazón: la justicia de Dios nunca falla, y cuando llegue el momento adecuado, se manifestará no de manera ruidosa ni apresurada, sino con precisión y sin posibilidad de error. Hay algo en la vida para lo que a menudo no estamos preparados, que las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de personas a quienes hemos abierto el corazón, en quienes hemos confiado y de quienes pensábamos que nunca nos harían daño. Puedes desconfiar de los desconocidos, puedes ser cauteloso con quienes no conoces, pero no puedes vivir toda tu vida a la defensiva con quienes llamas amigos, familia, personas de confianza. Y por eso, cuando la traición viene de ellos, no solo duele, sino que te hace sentir como si una parte de tu mundo se hubiera derrumbado. Quiero contarte una historia, y quizá en ella te veas reflejado en algún momento. Había una mujer que no era débil ni ingenua. Era alguien que siempre intentaba vivir con bondad, trabajar con esfuerzo y tratar bien a quienes la rodeaban. En su vida había una persona en la que confiaba especialmente. Una amiga, alguien con quien creía poder compartirlo todo, desde las alegrías hasta los secretos más profundos. Habían pasado muchas cosas juntas, habían reído, llorado, hablado de sueños, y ella pensaba que si alguien estaría a su lado en los momentos difíciles, sería precisamente esa persona. Pero un día, todo empezó a cambiar, no de manera ruidosa ni con una gran discusión, sino con detalles pequeños, sutiles, tan sutiles que al principio no los notó. Algunas palabras empezaron a ser distorsionadas, historias privadas suyas comenzaron a aparecer en lugares donde no deberían, y las miradas de los demás empezaron a cambiar,
como si supieran algo que ella no sabía. Al principio se preguntó si estaba entendiendo mal, si era solo coincidencia, pero con el tiempo todo se volvió más claro, hasta que llegó un momento en que se dio cuenta de que la persona en la que más confiaba era quien había divulgado lo que ella había compartido, quien hablaba de ella de una manera que hacía que otros la malinterpretaran. Puedes imaginar esa sensación. No es solo decepción, es como recibir una puñalada por la espalda, porque nunca pensaste que esa persona sería capaz de hacerte algo así. Y lo que más le dolía no era solo la traición, sino la forma en que la otra persona seguía viviendo como si nada hubiera pasado, seguía hablando con normalidad, sonriendo, comportándose como una buena amiga, mientras por detrás todo ya estaba roto. Había días en los que iba al trabajo con un peso en el pecho, no por la dificultad del trabajo, sino porque sabía que había personas que la miraban diferente, que pensaban de ella de forma equivocada, y no sabía por dónde empezar para explicar, para reparar, porque ni siquiera sabía todo lo que se había dicho. Y luego ocurrió algo que la hirió aún más. Esa amiga a la que la había traicionado comenzó a ser reconocida, elogiada, incluso ascendida, mientras ella sentía que estaba perdiendo su lugar, perdiendo la confianza de los demás. Si tú fueras ella, ¿qué pensarías? ¿Cómo te sentirías al ver que quien hizo mal es elevado, mientras quien fue herido debe callar y soportar? Puede que digas que te levantarías, que dirías la verdad, que te defenderías. Y sí, eso es natural. Es lo que cualquiera querría hacer, pero hay momentos en la vida en los que las cosas no son tan simples. Hay situaciones en las que si hablas, te conviertes en el problemático. Y si callas, sientes que estás perdiendo. Ella se encontraba entre esas dos opciones, y ninguna le parecía completamente correcta. Había noches en las que se acostaba preguntándose por qué le había pasado esto, por qué habiendo sido buena y recta tenía que recibir ese resultado, y por qué la persona que hizo mal no enfrentaba ninguna consecuencia. ¿Te resulta familiar? Porque quizá tú también has estado en una situación parecida, no exactamente igual, pero lo suficiente como para entender esa sensación. No solo estás herido, sino que te colocan en un lugar donde no sabes qué hacer después. Y lo que hace todo más difícil es que empiezas a cambiar, no porque quieras, sino porque ya no eres como antes. Empiezas a guardarte cosas que antes compartías con naturalidad, empiezas a construir muros que antes no necesitabas. No porque te hayas vuelto frío, sino porque estás tratando de protegerte. Pero en lo profundo, sigues siendo la misma persona, alguien que quiere confiar, alguien que quiere vivir con sinceridad, solo que ahora llevas una herida, y esa herida no es solo un recuerdo, es una pregunta sin respuesta. Hay algo que ella llegó a comprender, y quizá tú también estás empezando a hacerlo. Cuando ocurre una injusticia, lo que te agota no es solo haber sido tratado injustamente, sino no ver que la justicia sea restaurada. No solo quieres sanar, quieres ver que las cosas vuelvan a su lugar, quieres ver que la verdad salga a la luz, quieres ver que quien hizo mal reconozca su error. Pero la vida no siempre funciona así. Y ahí es donde muchas personas empiezan a perder la fe, no solo en los demás, sino a veces incluso en Dios. Ella tuvo momentos así, momentos en los que sentía que hablaba al vacío, como si sus oraciones no fueran escuchadas, como si todo ocurriera sin ninguna intervención desde lo alto. Pero hay algo que en ese momento no entendía, y quizá tú tampoco lo ves aún. No es que no esté pasando nada, es que lo que está pasando no siempre está dentro de tu campo de visión, porque hay procesos que requieren tiempo, hay verdades que deben revelarse en el momento adecuado, y hay resultados que no llegan de inmediato, pero cuando llegan no pueden ser negados. Ella no lo vio de inmediato, y quizá tú tampoco, pero eso no significa que no exista. Hay algo que necesitas sostener ahora. No eres el único que ha pasado por esto, y tampoco serás el último, pero más importante aún, no has sido olvidado en tu propia historia. Puede que aún no veas la justicia, puede que aún no veas el cambio, pero eso no significa que la historia haya terminado, porque hay capítulos en la vida que no entiendes mientras los estás viviendo, pero que más adelante, al mirar atrás, verás que todo fue puesto en su lugar de una manera que tú no habrías podido lograr por ti mismo. Y quizá, solo quizá, lo que estás viviendo no es el final, sino parte de una historia más grande, una historia en la que la verdad no se pierde y la justicia no es ignorada. Puede que no lo veas ahora, pero eso no lo hace menos real. Y mientras aún estás aquí, entre el dolor y las preguntas, recuerda que tu historia sigue en curso y su final no está en manos de quien te hizo daño. Hay un tipo de dolor en la vida que no puedes señalar con la mano,
No puedes explicar claramente con palabras, y tampoco puedes hacer que otros lo vean a través de tu mirada o de tus acciones externas, pero aún así existe de manera muy real, muy profunda y a veces incluso más pesada que las heridas que pueden verse a simple vista. Sigues yendo a trabajar cada día, sigues hablando con las personas, sigues manteniendo una sonrisa cuando es necesario, pero dentro de ti llevas una historia sin resolver, un diálogo interno sin final y una sensación a la que no sabes cómo darle un nombre correcto. Hay momentos en los que te sientas solo y empiezas a repasar todo lo que ha sucedido. No porque quieras vivir en el pasado, sino porque tu mente parece estar intentando encontrar una explicación, un significado, o al menos una razón lógica que te permita aceptar lo que has vivido. Pero cuanto más piensas, más cansado te sientes, porque te das cuenta de que no todo en la vida puede explicarse de la manera lógica que esperas. En ese proceso comienza a formarse una emoción dentro de ti, una emoción que al principio quizá no reconoces, pero que con el tiempo se vuelve más clara. Es la ira, no una ira explosiva que te hace reaccionar de inmediato, sino una ira silenciosa, callada, como una corriente subterránea que fluye bajo la superficie tranquila que intentas mantener. No quieres sentirte así, porque no eres alguien que quiera cargar con amargura. No quieres convertirte en alguien que ve todo de forma negativa. Pero al mismo tiempo no puedes fingir que lo que ocurrió no te afectó, porque ha dejado una marca, no solo en tu memoria, sino en la manera en que ves a las personas y la vida. Hay momentos en los que imaginas que si tuvieras la oportunidad de decir todo lo que piensas, si pudieras enfrentarte directamente a la persona que te hirió y expresar todo con claridad, tal vez te sentirías más aliviado, pero también te das cuenta de que, incluso si lo hicieras, no es seguro que obtendrías las respuestas que necesitas, no es seguro que la otra persona entendería tu dolor, ni que las cosas cambiarían como deseas. Eso crea una sensación de impotencia, una sensación de estar frente a una puerta que no puedes abrir, por mucho que lo intentes, y esa sensación no solo te entristece, sino que también te agota, porque llevas una carga que no tienes dónde dejar. Hay una verdad que no todos reconocen. Lo que más cansa a una persona no es el trabajo pesado ni las presiones externas, sino las emociones no resueltas, las preguntas sin respuesta y las historias sin un final claro, porque siguen existiendo en tu mente, repitiéndose una y otra vez, consumiendo tu energía de manera silenciosa. En ese proceso empiezas a cambiar no porque quieras convertirte en otra persona, sino porque estás tratando de protegerte de ser herido nuevamente, y ese cambio puede manifestarse en que compartes menos, confías menos y eres más cauteloso en tus relaciones, algo que antes no necesitabas hacer. Puede que haya momentos en los que te preguntes, ¿en qué momento te convertiste en alguien así? ¿Por qué ya no eres la persona despreocupada y abierta de antes? Y la respuesta no es que te hayas vuelto débil, sino que has pasado por lo suficiente como para tener que cambiar, y eso es una reacción muy natural del ser humano ante el dolor. Sin embargo, hay algo más peligroso que el dolor mismo que has experimentado: la forma en que manejas ese dolor, porque si no tienes cuidado, el dolor puede transformarte poco a poco en alguien que no quieres ser, haciéndote ver todo con desconfianza, haciéndote perder la capacidad de confiar y llevándote a construir muros que te separan del mundo que te rodea. Lo importante que necesitas comprender en este momento es que lo que realmente estás buscando no es venganza, porque si miras profundamente dentro de ti, verás que lo que deseas no es hacer que otros sufran como tú has sufrido, sino ver que las cosas se vuelvan correctas, ver que la verdad ocupe su lugar y saber que lo que ocurrió no ha sido ignorado. No quieres convertirte en alguien que actúa mal, no quieres ir en contra de los valores en los que crees, solo quieres justicia, una justicia que no esté distorsionada por emociones o intereses personales, sino una justicia verdadera, donde lo correcto sea reconocido y lo incorrecto sea visto tal como es. El problema es que cuando intentas crear esa justicia por ti mismo, entras en un rol para el cual no fuiste creado, porque no tienes suficiente información para ver todo el panorama, no sabes todo lo que está ocurriendo detrás, y no puedes controlar todos los factores que influyen en el resultado. Cuando intentas convertirte en juez,
Te colocas en una posición en la que debes tomar decisiones basadas en lo que ves y sientes. Pero lo que ves no siempre es toda la verdad, y eso puede llevarte a acciones de las que luego te arrepientas. En cambio, cuando empiezas a comprender que hay alguien que lo ve todo, que lo sabe todo, y que no pasa por alto ningún detalle, puedes empezar a soltar parte de la carga que has llevado durante tanto tiempo. No porque lo que ocurrió no sea importante, sino porque te das cuenta de que no tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Soltar en este caso no significa olvidar ni aceptar lo incorrecto, sino rechazar que ese dolor siga controlando tu vida. Decidir que no permitirás que lo que otros hicieron defina quién eres ni determine tu futuro. Mientras aún estás en ese proceso, puede que no veas cambios claros, puede que aún sientas dolor y que todavía tengas preguntas sin respuesta, pero eso no significa que no esté ocurriendo nada, porque hay procesos que requieren tiempo, hay verdades que deben revelarse en el momento adecuado y hay resultados que no dependen de tus acciones. Lo más importante en esta etapa no es que entiendas todo, sino que no te pierdas a ti mismo en el proceso de esperar, porque si permites que el dolor cambie tu esencia, perderás más de lo que perdiste al principio. No eres lo que te ocurrió, no eres una víctima de las circunstancias, eres alguien que sigue aquí, que sigue adelante y que aún tiene la capacidad de elegir cómo responder a lo que ha pasado. Puede que hoy no veas la justicia, pero eso no significa que no exista. Puede que hoy no veas las respuestas, pero eso no significa que no haya respuestas. Y puede que hoy todavía te duela, pero eso no significa que permanecerás así para siempre. No necesitas resolverlo todo ahora, no necesitas entenderlo todo de inmediato, solo necesitas reconocer que no tienes que cargar con todo solo, porque hay alguien que ha visto cada una de tus lágrimas, ha escuchado las palabras que nunca dijiste y no olvida nada. Y es precisamente en esa comprensión donde, de manera suave y gradual, todo comienza a cambiar, no primero en el exterior, sino dentro de ti, donde la paz empieza a ser restaurada, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque has puesto tu dolor en el lugar al que realmente pertenece. Hay una etapa en la vida en la que el dolor no se limita solo a lo que otros te han hecho, sino que empieza a tocar un lugar más profundo, un lugar que nunca pensaste que sería sacudido. Tu fe, porque cuando la injusticia se prolonga sin explicación, cuando las preguntas siguen apareciendo sin respuestas, tarde o temprano empezarás a cuestionar a Dios. No necesitas decirlo a los demás. Puedes seguir manteniendo la imagen de alguien creyente. Puedes seguir orando, yendo a la iglesia, haciendo lo que siempre has hecho, pero en lo más profundo hay un conflicto en curso, un conflicto entre lo que has creído y lo que estás experimentando. Siempre creíste que Dios es justo, que ve todas las cosas, que protege a quienes viven rectamente. Pero cuando miras tu situación, empiezas a notar algo que no encaja, una distancia entre la teoría y la realidad, y esa distancia te confunde. Empiezas a hacerte preguntas que antes no te atrevías ni a pensar, preguntas como, si Dios ve todo, ¿por qué no hace nada? O si Dios es justo, ¿por qué quien actúa mal no enfrenta consecuencias? Y esas preguntas no nacen de la rebeldía, sino del dolor. Puede haber momentos en los que sientes que estás orando al vacío, como si tus palabras no llegaran a ningún lado, como si estuvieras hablando solo. Y eso te hace sentir una soledad que nadie puede entender, porque no es solo una soledad en relación con las personas, sino una soledad dentro de tu propia fe. Empiezas a recordar las veces que confiaste, las veces que oraste, las veces que pusiste tu esperanza en Dios, y te preguntas si todo eso tuvo algún sentido o si solo fue algo que creaste para sentirte mejor. Y este es uno de los puntos más peligrosos en el camino de una persona, porque cuando empiezas a dudar de Dios, estás perdiendo el fundamento sobre el cual estabas de pie. Pero lo que necesitas entender es que el hecho de que hagas preguntas no te convierte en alguien sin fe. Al contrario, muestra que estás buscando, que estás tratando de comprender y que no aceptas una respuesta simple para un problema complejo. Y eso es algo muy real. Incluso en la Biblia hay personas que hicieron preguntas a Dios, que se sintieron confundidas, que no entendieron por qué las cosas sucedían de esa manera. Y eso no los hizo malas personas, sino simplemente humanos. Pero hay una diferencia entre hacer preguntas y rendirse. Y esa es la línea en la que estás ahora mismo. Porque puedes elegir seguir buscando respuestas o puedes cerrarte y dejar de creer. Puede que no lo digas en voz alta, pero hay pensamientos que cruzan tu mente, como quizá Dios no se preocupa, o quizá Dios no ve,
o incluso quizá Dios no hace nada, y cada vez que esos pensamientos aparecen, dejan una pequeña marca en tu interior, y con el tiempo esas marcas pueden convertirse en una distancia. Pero detente un momento y piensa en esto. Y si el silencio que estás percibiendo no es ausencia, sino parte de un proceso que aún no comprendes, porque hay momentos en la vida en los que el silencio no significa que no haya acción, sino que la acción está ocurriendo en un nivel que no puedes ver. Tú estás viviendo un momento, pero Dios está viendo toda la historia, y entre lo que ves ahora y lo que sucederá después, hay una distancia que debes atravesar con fe, no con certeza, sino con confianza. Sé que eso no es fácil, especialmente cuando estás herido, cansado y sin respuestas claras, porque los seres humanos queremos entender antes de creer, pero en el camino de la fe muchas veces debes creer antes de entender. Puede que estés en una etapa en la que no sientes la presencia de Dios, no sientes consuelo ni dirección, y eso te hace sentir como si estuvieras caminando solo, pero lo que sientes no siempre refleja la realidad. Hay momentos en los que no sientes el viento, pero el viento sigue soplando. Momentos en los que no ves el sol, pero el sol sigue ahí. Y de la misma manera, hay momentos en los que no sientes a Dios, pero eso no significa que Él no esté. El problema es que cuando no ves que algo esté ocurriendo, tiendes a pensar que no está ocurriendo nada, pero en muchos casos las cosas más importantes están sucediendo en silencio, en procesos que no puedes observar con tus ojos. Puede que estés esperando una intervención clara, una acción fuerte, un cambio inmediato, pero la justicia de Dios no siempre llega de manera ruidosa, sino de forma precisa, en el momento correcto y sin error. Puede que no entiendas por qué Él aún no ha actuado, pero eso no significa que no lo hará. Y lo que tú percibes como retraso, desde la perspectiva de Dios puede ser preparación. En ese tiempo de espera, estás siendo probado, no para que fracases, sino para que crezcas, no para que pierdas la fe, sino para que tu fe se vuelva más profunda, no basada en emociones, sino en el entendimiento de que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú no lo ves. Lo importante en esta etapa no es tener todas las respuestas, sino no abandonar las preguntas. No es entender todo, sino seguir creyendo que hay un sentido detrás de lo que estás viviendo. Porque si te detienes en el dolor, nunca verás el resto de la historia. Y si abandonas la fe a mitad del camino, nunca sabrás el final que Dios ha preparado. Puede que hoy aún estés entre preguntas, entre duda y fe, entre dolor y esperanza, y eso está bien, porque el camino de la fe no es una línea recta, sino un proceso, con subidas y bajadas, con momentos claros y momentos confusos, pero lo que necesitas aferrarte es a que no estás solo en ese proceso, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, hay alguien que camina contigo, que ve lo que estás pasando y que está obrando de una manera que aún no percibes. Y es precisamente en el punto en el que te sientes más débil, en el lugar donde ya no estás seguro, donde piensas que no puedes seguir creyendo, donde puede comenzar un nuevo tipo de fe. Una fe que no se basa en lo que ves, sino en saber que Dios no cambia. Así que si hoy sientes que no entiende lo que Dios está haciendo, si sientes que Él está en silencio, si sientes que estás solo, recuerda que el silencio no es ausencia y que el retraso no es olvido. Puede que aún no veas la justicia, pero eso no significa que no exista. Puede que no veas la intervención, pero eso no significa que no esté ocurriendo nada. Y puede que no entiendas, pero eso no significa que no haya un plan. Lo que necesitas hacer ahora no es entenderlo todo, sino no alejarte, no rendirte y no permitir que el dolor te aparte del único que puede completar tu historia de la manera correcta. Porque hay algo seguro: Dios no te ha olvidado, no ha pasado por alto lo que has vivido y no permitirá que la injusticia sea la última palabra en tu historia. Hay algo muy especial en la Biblia que muchas personas suelen pasar por alto. Las historias no solo hablan de victorias, sino también de momentos de debilidad, de instantes en los que el ser humano se encuentra entre el dolor, la injusticia y preguntas sin respuesta, y es precisamente en esos momentos donde encontramos las verdades más profundas. Entre esas historias hay una persona de la que quizá ya has oído hablar, alguien conocido como rey, como guerrero, como elegido por Dios, pero antes de ser todo eso, también fue un ser humano como tú, que conocía el dolor,
el miedo, la incomprensión y la sensación de ser perseguido sin una razón justa. Y esa persona es David. Cuando miramos la vida de David desde fuera, solemos ver solo sus victorias, sus cantos y sus momentos de gloria. Pero si miras más de cerca, verás que hubo etapas en su vida que no se parecían en nada a la victoria, sino que estaban llenas de huida, soledad e injusticia. Hubo un tiempo en la vida de David en el que fue perseguido como un criminal, aunque no había hecho nada malo. Fue malinterpretado, acusado injustamente y perseguido por personas que se suponía debían protegerlo. Y eso no solo fue una prueba física, sino también una prueba espiritual y de fe. Imagina la sensación de alguien que vive una vida normal y de repente es obligado a huir, a esconderse, a estar siempre alerta, no porque haya hecho algo malo, sino porque otros han decidido verlo como una amenaza. Y en esa situación, lo más natural es querer protegerse, incluso devolver lo que ha recibido. David no era débil, tenía la capacidad de luchar, tenía experiencia, tenía oportunidades para responder. Y hubo momentos en los que podía haber terminado todo con sus propias manos, pero lo que lo hizo diferente no fue que no pudiera vengarse, sino que eligió no hacerlo. Hubo una ocasión en la que Saúl, quien perseguía a David, cayó en sus manos en una situación en la que David podía haberlo matado fácilmente, y nadie lo habría culpado si lo hacía, porque desde una perspectiva humana habría sido razonable, habría sido una forma de poner fin a la injusticia que estaba sufriendo. Pero David no lo hizo, no porque no sintiera dolor, no porque no quisiera terminar con esa situación, sino porque entendía que hay cosas que no pertenecen a la decisión humana y eligió poner su confianza en Dios en lugar de en sus propias acciones. Es en ese contexto donde aparece una oración, un canto, un clamor desde el corazón de alguien que está siendo malinterpretado y perseguido, pero que no elige el camino de la venganza. Y ese es el Salmo 7. El Salmo 7 no fue escrito en tranquilidad, sino en medio de presión, miedo e injusticia. Y en ese contexto David no recurrió a sus propios planes, sino que recurrió a Dios. Esto es muy importante, porque cuando eres herido, la reacción natural es querer hacer algo para arreglar la situación. Quieres actuar, controlar, resolver, pero David eligió otro camino. No siguió su impulso, sino que se detuvo y se volvió hacia Dios. En el Salmo 7 no ves a alguien planeando venganza, sino a alguien presentando su dolor delante de Dios. Alguien que dice la verdad sin ocultarla, sin disfrazarla, pero sin tomar la justicia en sus propias manos. David le habla a Dios de lo que está pasando. No finge que todo está bien. No dice que no le afecta, sino que reconoce el dolor, reconoce la injusticia y lo pone todo en manos de aquel que ve el panorama completo. Esto nos enseña algo muy importante. La fe no es no sentir dolor, sino saber dónde llevar ese dolor, porque puedes guardarlo dentro de ti y dejar que te consuma, o puedes llevarlo a Dios y permitir que Él lo trate a su manera. David no negó sus emociones, pero tampoco dejó que ellas guiaran sus acciones, y ahí es donde muchos de nosotros fallamos, porque cuando somos heridos, dejamos que las emociones decidan cómo reaccionamos y eso suele llevarnos a decisiones de las que luego nos arrepentimos. Pero David eligió confiar en que, aunque no veía la justicia de inmediato, eso no significaba que no existiera, y eligió la paciencia, no porque no quisiera actuar, sino porque creía que la acción de Dios sería más precisa que la del ser humano. Eso no significa que David no sintiera dolor, ni que no tuviera preguntas, sino que decidió no permitir que su dolor lo convirtiera en alguien que no quería ser. Y aquí es donde la historia de David se conecta con la tuya, porque tú también estás frente a una elección similar. Puedes reaccionar desde tus emociones, o puedes detenerte y confiar en que hay un camino mejor, uno que quizá no ves, pero que no por eso deja de existir. El Salmo 7 no es solo una oración de David, sino un recordatorio para todos nosotros de que cuando enfrentamos la injusticia, no estamos obligados a convertirnos en quienes ejecutan la justicia, porque hay alguien que ya ha asumido ese papel. Puede que sientas que si no haces nada, nada cambiará. Pero la historia de David muestra que hay cambios que no ocurren por la acción humana, sino porque Dios actúa en su tiempo. Puede que estés en una situación en la que te sientes como David, incomprendido, tratado injustamente, y te preguntas qué hacer.
Y la respuesta no siempre es actuar de inmediato, sino a veces detenerse, mirar hacia arriba y confiar en que algo más grande está ocurriendo. No necesitas negar tu dolor, no necesitas fingir que todo está bien, pero tampoco necesitas convertirte en quien resuelve todo, porque hay alguien que ha visto lo que has vivido y sabe cómo terminar la historia de una manera que tú no podrías lograr por ti mismo. Y puede que ahora mismo no veas resultados, no veas cambios, pero eso no significa que no esté pasando nada, porque como en la historia de David hay procesos que requieren tiempo y hay resultados que solo aparecen cuando llega el momento adecuado. Lo importante es que no abandones el camino correcto solo porque aún no ves resultados, porque si lo haces, podrías perderte la parte en la que todo se pone en su lugar. David no eligió el camino fácil ni el rápido, eligió el camino de la fe. Y eso lo llevó a un final que no solo resolvió su problema inmediato, sino que lo colocó en el lugar que Dios había preparado para él desde el principio. Y eso también puede suceder contigo. No de la misma manera, pero sí de una forma adecuada a tu historia. Si eliges no dejar que el dolor te guíe, sino permitir que la fe te dirija. Porque al final la pregunta no es si has sido herido o no, sino qué harás con ese dolor. ¿Lo usarás para volverte amargado? ¿O lo usarás para creer que hay una justicia que se está preparando, incluso si aún no la ves? Cuando comienzas a profundizar en el Salmo 7, te das cuenta de que no es solo la oración de alguien que está sufriendo, sino también una declaración muy poderosa sobre cómo funciona la justicia de Dios, y lo particular es que esa justicia no siempre aparece de la manera que los seres humanos esperan. Pero cuando ocurre, tiene una precisión que nadie puede negar. David, en medio de la injusticia y la persecución, no solo habla de su dolor, sino también de un principio muy profundo, que quienes hacen el mal a menudo no se dan cuenta de que aquello que preparan para dañar a otros se convierte en una trampa para ellos mismos. Y esto no es solo una imagen simbólica, sino una realidad que se repite una y otra vez en la vida. Él dice que el malvado cava un hoyo y luego cae en él. Y si te detienes a pensar, verás que esta imagen es muy cercana a la realidad. Porque en la vida hay personas que invierten mucho tiempo y energía en planear, en hablar mal, en herir a otros, creyendo que lo tienen todo bajo control, que van un paso adelante y que nunca serán descubiertos. Pero lo que no entienden es que al comenzar ese camino, no solo están creando consecuencias para otros, sino que están sembrando semillas que ellos mismos tendrán que enfrentar más adelante, y esas semillas no desaparecen, crecen, se desarrollan y llega un momento en que se convierten en un resultado que no pueden evitar. Puede que no veas eso de inmediato, y eso es precisamente lo que te confunde, porque cuando miras el presente, ves que quien hace mal parece no verse afectado, ves que sigue con su vida, que avanza, y eso te hace preguntarte si este principio es realmente cierto. Pero el Salmo 7 no habla de lo inmediato, sino de un proceso, de un desarrollo en el que lo que se siembra se cosecha, no según el tiempo humano, sino en el tiempo de Dios. Y esto es lo que necesitas comprender para no perder la fe mientras esperas. Piensa en una trampa que ha sido preparada. Quien la coloca lo hace con cuidado, piensa, calcula, planifica, cree que controla todos los factores, pero no puede controlarlo todo porque hay elementos que están fuera de su alcance, elementos que solo Dios puede dirigir. Y es ahí donde aparece la diferencia, porque mientras el ser humano actúa según lo que ve, Dios actúa según el panorama completo. Y eso significa que el resultado final no depende de la astucia humana, sino de su justicia. Puede que sientas que si no haces nada, nada cambiará, pero el Salmo 7 te dice que hay cambios que no ocurren porque tú actúes, sino porque Dios está obrando de maneras que tú no puedes ver. Esto no es fácil de aceptar, especialmente cuando estás herido, porque quieres ver algo suceder, quieres una señal, quieres saber que todo está siendo tratado, pero muchas veces lo más importante ocurre en silencio, en procesos que no puedes seguir con tus ojos. Hay un principio muy claro aquí: el mal no puede existir indefinidamente sin consecuencias. Lleva en sí mismo la semilla de su propia caída, porque cuando alguien elige el camino equivocado, no solo afecta a otros, sino que va destruyendo su propio fundamento poco a poco. Esto puede no ser evidente a corto plazo, pero con el tiempo, lo que se construye sobre la mentira
el engaño y el daño a otros empieza a mostrar grietas. Y cuando esas grietas se hacen lo suficientemente grandes, toda la estructura colapsa. No necesitas empujarlos, no necesitas demostrar nada, porque lo que ellos han hecho se convertirá en evidencia y el camino que eligieron los llevará a un resultado que no esperaban. Pero el problema es que mientras esperas que eso ocurra, puedes sentir que te estás quedando atrás, que estás perdiendo, que estás desperdiciando tiempo. Y eso te puede llevar a la tentación de intervenir, de hacer algo para cambiar la situación. Sin embargo, si haces eso, puedes interrumpir el proceso que Dios está llevando a cabo, porque su justicia no necesita tu ayuda para ser perfecta. Y cuando intentas intervenir, puedes complicar más las cosas. Lo que el Salmo 7 te invita a hacer no es ser pasivo ni indiferente, sino confiar. Una confianza que no se basa en lo que ves, sino en saber que Dios no pasa por alto nada. Puede que aún no veas la trampa cerrarse, puede que aún no veas a la otra persona enfrentar las consecuencias, pero eso no significa que no esté ocurriendo nada, porque hay procesos que necesitan tiempo para completarse y resultados que solo aparecen cuando todo está listo. En este momento lo más importante no es observarlos ni esperar su caída, sino asegurarte de no caer tú en la misma trampa, porque el dolor puede hacerte parecerte a quien te hizo daño si no tienes cuidado. El Salmo 7 no solo habla de que el malvado caerá en su propia trampa, sino que también te recuerda que no fuiste creado para vivir en venganza, sino en confianza, porque cuando eliges confiar en Dios, te colocas en una posición en la que no necesitas controlar todo. Puede que aún tengas preguntas, dudas, y eso está bien, porque este no es un camino de perfección, sino de crecimiento, donde aprendes a soltar lo que no puedes controlar y a sostener lo que sí puedes. Puede que no veas todo el panorama, pero puedes creer que existe un panorama. Puede que no entiendas todos los detalles, pero puedes creer que hay un plan, y eso es suficiente para seguir avanzando sin que el dolor te detenga. Al final, lo que el Salmo 7 quiere mostrarte no es una imagen de castigo, sino la certeza de que la justicia no es olvidada, que lo que has vivido no es ignorado, y que hay un final que no necesitas crear porque ya ha sido preparado. Y cuando empiezas a comprender eso, te das cuenta de que no necesitas vivir en una espera llena de ansiedad, sino que puedes vivir en confianza sabiendo que, aunque no lo veas ahora, algo se está acercando y cuando llegue, no fallará. Hay algo que llegarás a comprender si vives lo suficiente y observas con atención. La vida tiene una forma muy particular de devolver todo a su lugar, no siempre rápido, no siempre de manera evidente, pero siempre llega un momento en que la verdad comienza a salir a la luz y lo que estaba oculto ya no puede seguir escondido. Quiero contarte otra historia, no una historia perfecta, no una historia en la que todo se resuelve de inmediato, sino una muy parecida a lo que muchos hemos vivido. Una historia de injusticia, de silencio prolongado y de un desenlace que nadie puede crear por sí mismo. Había un hombre que no era el más destacado en su lugar de trabajo. Tampoco buscaba llamar la atención. Era simplemente alguien que trabajaba duro, vivía con rectitud y hacía lo mejor posible lo que le correspondía. Y en ese entorno tenía un compañero en quien al principio confiaba, alguien con quien pensaba que podía apoyarse mutuamente para avanzar, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, no de manera brusca, sino poco a poco. La información que él compartía comenzó a usarse de otra forma, las ideas que aportaba empezaron a aparecer bajo el nombre de otra persona, y las conversaciones que creía privadas se convirtieron en tema de comentarios a sus espaldas. Al principio no estaba seguro de lo que ocurría. Se preguntaba si estaba interpretando mal, si todo era coincidencia, pero con el tiempo las señales se volvieron más claras y comenzó a darse cuenta de que la persona en la que había confiado estaba usando esa misma confianza para obtener ventaja. Lo que lo ponía en una situación difícil no era solo lo que el otro hacía, sino la forma en que todo ocurría en silencio, sin pruebas claras, sin un momento concreto que pudiera señalar y decir, esto está mal, sino en pequeños detalles, acciones sutiles, palabras que no eran completamente falsas, pero tampoco completamente verdaderas. Empezó a sentir que lo colocaban en una posición que no deseaba. Cuando los demás comenzaron a mirarlo diferente,
cuando las oportunidades que antes parecían cercanas empezaron a alejarse, mientras que el otro, poco a poco, era reconocido, ganaba confianza y recibía mejores posiciones. ¿Puedes imaginar esa sensación? Saber lo que está pasando pero no poder demostrarlo. Ver la injusticia pero no saber por dónde empezar para cambiarla. Y tener que observar cómo otros avanzan con lo que no les corresponde. Hubo días en los que quiso decirlo todo, confrontar directamente, aclarar la situación, pero también entendía que, sin pruebas suficientes, podía ser visto como alguien conflictivo y eso podría empeorar aún más las cosas. Por eso eligió el silencio, no porque no le importara, sino porque no sabía qué más hacer. Y en ese silencio siguió trabajando, siguió viviendo, pero por dentro cargaba algo que nadie veía. El tiempo pasó y hubo momentos en los que pensó que todo seguiría igual, que la verdad nunca saldría a la luz, que el otro seguiría avanzando y él se quedaría con lo sucedido sin ningún cambio. Pero había algo que él no sabía. Mientras vivía su día a día con sus pensamientos, estaban ocurriendo cosas que no veía. Pequeños detalles empezaban a conectarse. Acciones del otro comenzaban a dejar rastros y algunas personas empezaban a notar lo que antes habían pasado por alto. No ocurrió todo en un solo día. No hubo un momento dramático en el que todo se revelara de golpe, sino un proceso en el que la verdad avanzaba paso a paso hacia la luz. Y entonces llegó un momento en que ocurrió algo. No por iniciativa suya, no porque él lo provocara, sino por las propias acciones del otro. Un pequeño detalle fue descubierto, una inconsistencia fue notada y a partir de ahí comenzaron a surgir preguntas. Esas preguntas llevaron a revisiones, conversaciones y poco a poco lo que antes estaba oculto empezó a revelarse, no porque alguien quisiera exponerlo, sino porque la verdad ya no podía seguir escondida. Lo más impactante fue que las mismas palabras y acciones que el otro había usado para construir su posición se convirtieron en evidencia en su contra, como si la trampa que había preparado para otros ahora se cerrara sobre él mismo. El hombre no tuvo que decir nada, no tuvo que demostrar nada, no tuvo que luchar, porque todo habló por sí solo, y quienes antes no entendían empezaron a ver, a comprender y a colocar las cosas en su lugar. Eso no significa que todo se volvió perfecto de inmediato ni que dejó de doler, pero le mostró algo que había empezado a olvidar, que la verdad no desaparece porque esté oculta y que la justicia no deja de existir solo porque aún no la veas. Esta historia no es algo raro, sucede de muchas maneras, en muchos contextos, pero el principio es el mismo. Lo que se construye sobre lo incorrecto no puede sostenerse para siempre y lo que se oculta tarde o temprano será revelado. Lo que necesitas entender es que ese proceso no depende de ti, no depende de si actúas o no, sino de algo más grande, algo que el Salmo 7 menciona. La justicia de Dios no es solo una idea, es una realidad en acción. Puede que no lo veas ahora, puede que estés en una etapa donde todo sigue sin claridad, pero eso no significa que no esté ocurriendo nada, porque hay resultados que necesitan tiempo para formarse y verdades que necesitan el momento adecuado para salir. Mientras tanto, lo importante no es vigilar cuándo caerá el otro, sino seguir viviendo correctamente, mantener tus valores y no permitir que lo que ocurrió te arrastre al mismo nivel de aquello que has vivido. Porque si logras eso, no solo estás esperando la justicia, sino que te estás preparando para otra parte de la historia, una en la que ya no serás definido por lo que otros te hicieron, sino por la manera en que lo superaste. Y cuando mires atrás, entenderás que hubo cosas que no podías hacer por ti mismo, pero que sucedieron. No porque fueras más fuerte, sino porque algo más grande intervino en el momento preciso. Y eso es exactamente lo que el Salmo 7 quiere que comprendas. La trampa no siempre se cierra de inmediato, pero cuando se cierra, no falla, no se equivoca y no deja nada sin resolver. Hay un momento en el camino de cada persona en el que se encuentra entre dos caminos muy claros. Uno que lo lleva a reaccionar según lo que siente y otro que lo lleva a confiar en algo que aún no ve. Y ese momento no siempre es ruidoso ni evidente, sino que suele ocurrir en silencio, en pensamientos repetitivos, en noches sin dormir y en decisiones que nadie más que tú conoce. Has pasado por el dolor,
has vivido la injusticia, has hecho preguntas, has intentado comprender y ahora estás en un punto en el que debes decidir cómo continuar. No sobre lo que ocurrió, sino sobre cómo responderás a lo que ocurrió. Y hay algo que necesitas escuchar con claridad en este momento, no como un consejo suave, sino como una verdad firme. No necesitas vengarte, no porque lo que hicieron esté bien, no porque no hayas sido herido, sino porque no fuiste creado para cargar con el peso de hacer justicia por tus propias fuerzas. Puedes pensar que si no haces nada, nada cambiará, que si no te levantas, la verdad no saldrá a la luz. Pero hay algo que aún no ves con claridad. Cuando intentas hacer justicia por ti mismo, entras en un lugar donde no tienes toda la información, no tienes toda la perspectiva, ni tienes la capacidad de hacer que todo sea perfecto. Estás tratando de resolver una historia de la que solo ves una parte, mientras que Dios ve el todo. Y eso crea una diferencia enorme entre lo que tú puedes hacer y lo que Él puede hacer. Puedes reaccionar, puedes hablar, puedes intentar arreglar las cosas, pero muchas veces esas acciones solo complican más la situación, porque estás actuando desde el dolor y el dolor no es un buen guía para decisiones importantes. Puede que pienses que si no haces nada, eres débil, que estás dejando que ellos ganen, que estás aceptando la injusticia, pero eso no es cierto, porque elegir no vengarte no es debilidad, es una forma de fortaleza que no todos tienen. La capacidad de soltar el control y confiar en que algo más grande está actuando. Hay una gran diferencia entre guardar silencio porque no tienes opción y guardar silencio porque eliges confiar. Y lo que se te invita a hacer aquí no es pasividad, sino una decisión activa de poner tu confianza en el lugar correcto. No necesitas vengarte porque la justicia no depende de tus acciones. No necesitas demostrar nada porque la verdad no necesita que la defiendas para existir. Y no necesitas forzar que las cosas ocurran a tu manera porque hay un plan que se está desarrollando y que aún no ves por completo. Puede que estés cansado de pensar, de esperar, de sentir que debes sostener todo para no perder el control, pero la verdad es que nunca has tenido el control total y tratar de tenerlo solo te desgasta más. Hay una gran libertad cuando comprendes que no tienes que hacerlo todo, que puedes soltar lo que no te corresponde y dejar que aquel que lo sabe todo actúe a su manera. Y esto es lo que necesitas escuchar, no una sola vez, sino muchas veces, hasta que entre en tu interior. No necesitas vengarte. No necesitas vengarte, no necesitas vengarte, porque cada vez que lo intentas, estás saliendo de tu lugar y entrando en un rol que no te corresponde. Puede que sientas que si no haces nada, ellos nunca enfrentarán consecuencias, pero eso no es cierto, porque las consecuencias no dependen de si actúas o no, sino de lo que ellos han hecho, y lo que han hecho lleva en sí mismo el resultado que deberán enfrentar. No necesitas crear ese resultado. No necesitas impulsarlo, no necesitas hacer que ocurra, porque, como dice el Salmo 7, la trampa que prepararon no permanecerá siempre para otros, sino que se convertirá en su propia trampa. Y eso no sucede porque tú lo desees, sino porque así funciona la justicia de Dios. Puede que no lo veas ahora, puede que no haya señales visibles, pero eso no significa que no esté en camino, porque hay cosas que no necesitan tu confirmación para ser verdad. Y mientras esperas, lo más importante no es observarlos ni esperar su caída, sino asegurarte de no quedar atrapado en el mismo ciclo de error. No permitas que el dolor te convierta en alguien que nunca quisiste ser. No dejes que la injusticia te haga perder los valores que has mantenido. Y no permitas que lo que ellos hicieron determine cómo vivirás el resto de tu vida. No eres lo que te hicieron, no eres víctima de lo ocurrido, eres alguien que aún puede elegir cómo continuar. Y esa elección definirá el resto de tu historia, no lo que ellos hicieron. Puede que aún desees ver justicia inmediata, que quieras que todo se resuelva rápido, pero hay algo que necesitas comprender. La justicia de Dios no llega con la prisa humana, sino con su precisión. Y cuando llega, no necesita tu ayuda, no necesita que la empujes, no necesita que la pruebes, porque se sostiene por sí misma, se manifiesta por sí sola y coloca todo en su lugar. Así que, si hoy estás en ese punto de decisión entre reaccionar o confiar, entre vengarte o soltar, recuerda que no fuiste creado para vivir en la venganza, sino en libertad. Y esa libertad comienza cuando sueltas
lo que no te corresponde. No tienes que cargar ese dolor toda la vida. No tienes que aferrarte a la ira como forma de protección. Y no tienes que seguir viviendo en el ciclo de lo que ocurrió. Puedes elegir otro camino, uno que no es fácil pero es correcto, uno que no es rápido pero es firme, y uno que no tienes que recorrer solo, porque al final te darás cuenta de que lo que necesitas no es venganza, sino paz. Y la paz no viene de hacer que otros sufran, sino de colocar tu dolor en el lugar correcto. Y cuando haces eso, no todo cambia de inmediato, pero algo sí cambia. Tú. Y cuando tú cambias, la forma en que ves las cosas también cambia. Y cuando tu mirada cambia, comienzas a ver lo que antes no veías. Empiezas a entender que no necesitas ganar según la forma del mundo para haber vencido, porque hay otra victoria, una que nadie puede quitarte. Mantener tu corazón limpio en medio de un mundo lleno de injusticia. Y esa es una victoria silenciosa, sin reconocimiento, pero más valiosa que cualquier otra. Después de todo lo que has escuchado, después de las historias, las emociones, las preguntas, y de esos momentos en los que te das cuenta de que la justicia no está en tus manos, todavía hay algo muy importante que necesitas comprender. No solo estás escuchando para sentir consuelo, sino para saber cómo vas a vivir a partir de ahora. Porque hay una gran diferencia entre entender una verdad y vivir según esa verdad. Y esa diferencia es el lugar donde muchas personas se detienen, no porque no crean, sino porque no saben qué hacer después. Por eso hoy no quiero dejarte con ideas abstractas, sino llevarte a cosas muy prácticas, muy concretas, cosas que puedes llevar contigo en cuanto salgas de aquí, cosas que no solo te ayudarán a superar esto, sino también a no perderte a ti mismo en el proceso. Lo primero que necesitas hacer, y quizá también lo más difícil, es decidir que no te vas a vengar. No porque no tengas derecho, no porque no tengas la capacidad, sino porque entiendes que cada vez que eliges vengarte, estás bajando al mismo nivel de aquello que te hirió. Cuando te vengas, puede que sientas que estás recuperando el control, que estás equilibrando la situación, pero la verdad es que estás permitiendo que las acciones de otros determinen cómo vives. Estás dejando que el dolor te guíe, y eso nunca conduce a la paz. No vengarte no significa que seas débil, significa que eres lo suficientemente fuerte como para no dejar que las circunstancias te arrastren, lo suficientemente consciente como para entender que la verdadera victoria no es hacer sufrir a otros, sino no convertirte en alguien que no quieres ser. Lo segundo que necesitas hacer es mantener tu corazón recto. Y esto puede sonar simple, pero en la práctica es muy difícil, porque cuando eres tratado injustamente, es fácil justificar que tú también puedes hacer lo incorrecto, es fácil decirte, tengo razones, me lo merezco, pero el problema es que cuando empiezas a desviarte de tus valores, no solo pierdes lo correcto, sino que te pierdes a ti mismo. Y ese es un precio muy alto que muchas personas no reconocen hasta que es demasiado tarde. Mantener tu integridad no significa que no sientas dolor ni que no hagas preguntas. Significa que decides que, pase lo que pase, no permitirás que lo que otros hacen destruya los principios que has construido en tu vida. No vives correctamente porque otros lo merezcan, sino porque sabes quién eres. Y no necesitas cambiar tu esencia solo porque las circunstancias cambien. Porque si lo haces, estarás permitiendo que la injusticia no solo te afecte, sino que te defina. Lo tercero, y también lo más importante, es que sigas confiando, no en las personas, no en las circunstancias, sino en Dios, incluso cuando aún no ves resultados. Esta es la parte más difícil para muchos, porque confiar cuando todo es claro es fácil, pero confiar cuando todo es incierto, cuando no tienes evidencia, cuando no ves señales, es un verdadero desafío. Pero recuerda que la fe no es ver para creer, sino creer incluso cuando no ves, y eso no es ceguera, sino entender que hay cosas que están más allá de tu capacidad de observación. Puede que no veas la justicia, pero eso no significa que no exista. Puede que no veas el cambio, pero eso no significa que no esté ocurriendo nada. Y puede que no entiendas, pero eso no significa que no haya un plan. Seguir confiando no significa ignorar la realidad, sino elegir no dejar que la realidad actual sea lo único que determine cómo ves el futuro.
Es permitirte creer que algo más grande está en movimiento, incluso cuando aún no lo ves. En estas tres cosas, notarás que ninguna tiene que ver con cambiar a los demás. Ninguna requiere que controles las circunstancias. Y ninguna depende de si la otra persona reconoce su error. Todo tiene que ver contigo, con cómo eliges vivir, cómo eliges responder y cómo decides sostener lo más importante. Incluso cuando todo a tu alrededor no es como esperabas, porque al final no puedes controlar lo que otros hacen, no puedes obligarlos a cambiar. Y tampoco puedes decidir cuándo llegará la justicia, pero sí puedes decidir quién serás en medio de todo eso. Puedes elegir ser alguien que mantiene sus valores, alguien que no permite que el dolor lo convierta en una versión peor de sí mismo, y alguien que cree que, aunque todo no esté claro, eso no significa que no haya un final correcto. Puede que haya días difíciles, días en los que quieras rendirte, días en los que te preguntes si lo que estás haciendo tiene sentido, pero es precisamente en esos días donde tus pequeñas decisiones marcan una gran diferencia. Cada vez que eliges no vengarte, te estás protegiendo a ti mismo. Cada vez que eliges mantener tu integridad, estás reconstruyendo lo que fue herido. Y cada vez que eliges seguir confiando, estás sentando las bases de un futuro que aún no ves, pero que se está acercando. No necesitas hacer cosas grandiosas, no necesitas cambiarlo todo de inmediato. Solo necesitas seguir avanzando, paso a paso, con decisiones correctas y dejar que el resto sea manejado por aquel que lo sabe todo. Y cuando mires atrás, verás que esas decisiones que parecían pequeñas fueron las que te sostuvieron, las que evitaron que cayeras en la misma trampa que otros tendieron y las que te llevaron a un lugar al que no habrías podido llegar por ti mismo. Porque al final, la verdadera victoria no es hacer que otros fallen, sino no fallarte a ti mismo frente a lo que ocurrió. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Hay algo que a veces no reconocemos después de todo lo que ha pasado, después de las preguntas, de los intentos por comprender, de las decisiones de no vengarte, de esforzarte por mantenerte firme. Todavía hay una parte dentro de ti que no ha sido tocada, una parte que no está en la razón ni en lo que puedes explicar, sino en lo más profundo de tu corazón, donde el dolor ya no es una historia, sino una sensación. Puede que ya hayas entendido que no necesitas vengarte, puede que hayas decidido mantener tu corazón recto, puede que estés intentando seguir confiando, pero eso no significa que ya no duela, porque entender algo y ser sanado son cosas diferentes, y muchas personas se quedan en el entendimiento sin llegar a la sanidad. Hay heridas que no desaparecen solo porque decides seguir adelante. Hay emociones que no se van automáticamente solo porque eliges no pensar en ellas. Y hay partes dentro de ti que siguen esperando ser tocadas, escuchadas y sanadas de una manera que nadie, excepto Dios, puede hacer. Puede que hayas aprendido a convivir con ese dolor, que hayas aprendido a no hablar de él, a esconderlo detrás de sonrisas, trabajo y conversaciones cotidianas. Y desde fuera nadie lo nota, pero tú lo sabes, tú lo sientes. Y hay momentos en los que vuelve, no cuando quieres, sino cuando estás más vulnerable. Hay noches en las que te acuestas y todo regresa, no como una historia, sino como una sensación, un peso en el pecho, un vacío que no puedes llenar con nada externo. Y en esos momentos no necesitas una explicación, necesitas ser tocado, necesitas saber que no has sido olvidado, que lo que viviste no ha sido ignorado, que hay alguien que lo ha visto todo, no solo lo externo, sino también lo interno, los pensamientos que nunca dijiste, las lágrimas que nadie vio y las veces que intentaste ser fuerte cuando en realidad estabas agotado. Hay algo muy importante que necesitas entender. Dios no solo se interesa en resolver tu problema, sino en sanar tu corazón. Porque si el problema se resuelve pero el corazón no sana, seguirás cargando ese dolor y afectará cómo vives, cómo amas y cómo confías. Sanar no es olvidar ni borrar el recuerdo, sino cambiar la manera en que llevas ese recuerdo, de ser una carga que te aplasta a ser parte de tu historia sin controlarte. Y eso no ocurre solo con tu esfuerzo, sino mediante un toque desde fuera, un toque de Dios. Puede que hayas intentado sanarte manteniéndote ocupado, evitando pensar o distrayéndote, pero eso solo te hace olvidar momentáneamente. No resuelve el fondo
y tarde o temprano todo vuelve, porque lo que no es sanado siempre busca ser escuchado. Pero hay otro camino, uno que no empieza con grandes acciones, sino con permitirte detenerte, sentir y dejar que Dios entre en los lugares que has cerrado. No necesitas oraciones perfectas, no necesitas saber qué decir, solo necesitas ser honesto, decir: Dios, estoy cansado, Dios, no entiendo, Dios, todavía me duele. Y a veces eso es suficiente para que algo empiece a cambiar, porque Dios no espera a que seas perfecto para acercarse. Él llega en tu debilidad, en tu cansancio, en los momentos en que ya no intentas aparentar fortaleza, y es ahí donde empieza a hacer lo que tú no puedes hacer. Él no solo te dice que seas fuerte, sino que toca tu debilidad. No solo te dice que olvides, sino que te ayuda a llevar el recuerdo sin que duela igual. No solo te dice que todo estará, sino que crea una paz que no depende de las circunstancias. Puede que todo a tu alrededor siga igual, que la otra persona no cambie, que la situación no se resuelva, pero dentro de ti algo comienza a transformarse. Una ligereza nueva, una paz que antes no tenías, una sensación de que ya no tienes que cargar todo solo. Eso no significa que el camino haya terminado, ni que nunca volverás a recordar, sino que cuando recuerdes ya no te romperá como antes, porque algo ha sido sanado no por el tiempo, sino por el toque de Dios. Puede que aún no lo sientas, y eso está bien. Cada persona tiene su proceso, su tiempo y su forma en que Dios obra en su vida. Pero lo importante es que no cierres la puerta, no rechaces y no pienses que debes hacerlo todo por tu cuenta. No necesitas ser fuerte solo, no necesitas sanar solo y no necesitas entenderlo todo antes de empezar a sanar. Solo necesitas estar dispuesto a soltar, a creer que algo mejor te espera y a permitir que Dios entre. Y cuando eso sucede, empiezas a ver que el dolor ya no te define, que el pasado ya no te detiene, y que puedes seguir adelante no porque todo sea perfecto, sino porque has sido tocado de una manera que tú no podías lograr por ti mismo. Puede que aún estés en el camino, puede que todavía tengas días difíciles, pero ya no estás en el mismo lugar. Ya no eres la misma persona que comenzó esta historia, porque algo dentro de ti ha cambiado y seguirá cambiando poco a poco, y eso es lo que debes llevar contigo. No una respuesta completa, sino la certeza de que no has sido olvidado, que tu dolor no es en vano y que hay una sanidad en proceso. Incluso si aún no puedes verla por completo, hay algo que quizá no has notado a lo largo de todo este camino. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todas las preguntas que te has hecho e incluso los momentos en los que pensaste que no podías continuar, no son fragmentos aislados, sino parte de una historia más grande, una historia de la cual solo has visto una parte, pero no el todo. Comenzaste desde el dolor, desde la injusticia, desde noches sin dormir y preguntas sin respuesta. Has pasado por la duda, por momentos en los que no entendías lo que Dios estaba haciendo. Has escuchado sobre el Salmo 7, has visto la imagen de la trampa, has comprendido que no necesitas vengarte, has intentado guardar tu corazón y has empezado a abrirte para ser sanado. Y ahora estás en un punto donde necesitas mirar todo eso, no para regresar al pasado, sino para entender que tu historia no terminó donde pensaste que terminaba, porque hay algo muy importante que necesitas sostener. La injusticia nunca es la última palabra. Puede que durante mucho tiempo hayas sentido que tu historia se detuvo en el momento en que fuiste herido, como si ese fuera el final, como si lo que otros hicieron definiera el resto de tu vida. Pero eso no es verdad, porque lo que te ocurrió no es toda tu historia. Tu historia no termina donde fuiste traicionado, donde fuiste malinterpretado, donde fuiste tratado injustamente, porque si te detienes ahí, estás permitiendo que las acciones de otros escriban el final de tu vida, y eso no es lo que Dios quiere. Hay una continuación, una parte que aún no ves, que aún no entiendes, pero que está siendo preparada no por ti, sino por aquel que ha visto todo desde el principio hasta el final, y esa parte no depende de lo que otros hicieron, sino de su justicia. Puedes preguntarte cómo será esa parte, cuándo llegará, cómo puedes saber que realmente existe. Y la respuesta no es una fórmula ni un tiempo exacto, sino una certeza. Lo que Dios comienza, Él lo termina. Eso no significa que todo sucederá como tú esperas, ni que verás cada detalle explicado, pero sí significa que al final todo será puesto en su lugar, incluyendo la verdad, la justicia
y tu valor. Volvamos a la imagen de la trampa, porque no es solo una imagen, es un principio que el Salmo 7 resalta. Lo que se crea para dañar a otros no queda fuera del alcance de quien lo creó. Puede que aún no veas esa trampa cerrarse, puede que todo parezca igual, pero eso no significa que no vaya a ocurrir, porque hay procesos que no pueden acelerarse, resultados que no pueden forzarse y momentos que solo llegan cuando todo está listo. Y cuando ese momento llegue, no necesitará tu ayuda, no necesitará que lo empujes ni que lo pruebes, porque la verdad tiene su propia fuerza. Y la justicia de Dios no necesita validación humana para ser real. No tendrás que levantarte a decir, yo tenía razón. No tendrás que explicarte ante todos. No tendrás que demostrar nada, porque lo que debe verse será visto y lo que debe entenderse será entendido. Esto no es solo sobre la otra persona, no es solo sobre que enfrenten consecuencias, sino sobre ti, sobre cómo saldrás de esta historia, no como alguien derrotado, sino como alguien que pasó por todo y aún así se mantuvo. Ya no serás la misma persona que empezó esta historia, porque lo que has vivido te ha cambiado, no para debilitarte, sino para hacerte más profundo, más fuerte y más consciente de tu valor. Puede que hayas perdido cosas en el camino, confianza en algunas personas, expectativas, cosas que pensabas que siempre estarían, pero no lo perdiste todo, porque sigues aquí, sigues avanzando, y aún puedes entrar en la siguiente parte de tu historia. Y esa siguiente parte no se escribe por lo que pasó, sino por lo que está ocurriendo dentro de ti, por las decisiones que has tomado, por cómo has guardado tu corazón y por la fe que elegiste no abandonar. Hay algo que quiero que guardes, no como una frase bonita, sino como una verdad firme. Quienes intentaron hacerte caer no deciden si tú te levantas, y lo que hicieron no es la última palabra sobre tu vida, porque al final no es la trampa que ellos cavaron la que define el resultado, sino la justicia de Dios. Y esa justicia nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca deja nada sin resolver. Puede que hoy aún estés en proceso, con preguntas y emociones que no han terminado de asentarse, pero eso no significa que estés en el lugar equivocado, porque el camino no siempre es claro, pero eso no hace menos real el destino. No necesitas ver todo el camino para seguir avanzando. Solo necesitas saber que hay un camino y que no termina donde fuiste herido, sino que continúa hacia un lugar donde entenderás. No todo, pero lo suficiente para saber que nada de lo que viviste fue en vano. Y cuando mires atrás, verás que hubo cosas que, si no hubieran ocurrido, no serías quien eres hoy, no porque fueran buenas, sino porque la forma en que las atravesaste creó algo nuevo en ti. Y finalmente recuerda esto, no como un cierre, sino como algo que llevas contigo. Quienes pensaron que estaban cavando un hoyo para ti, quizá no sabían que estaban cavando el lugar donde ellos mismos caerían, y tú no necesitas empujarlos ni esperar ese momento, solo necesitas seguir caminando, porque cuando llegue el tiempo, todo será puesto en su lugar. Y cuando eso ocurra, no tendrás que decir nada, porque tu historia hablará por sí sola, y su final no será escrito por el dolor, sino por la justicia, una justicia que no viene de los hombres, sino de Dios. The world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory
stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing